Muy buenas. Después de seguir paso a paso el ordenamiento monetario en sus primeros días, a analizar información múltiple y revisar las redes sociales, salí a las calles y recorrí comercios estatales y no estatales, buscando de paso abastecimiento para mi casa. Vi tensiones lógicas en un escenario de inflación y carencias comerciales, pero también observé señales por las que me arriesgo a decir que el proceso ha comenzado bien. Lo creo, aunque admito que el panorama es convulso y es muy temprano para hacer evaluaciones. Antes de sumergirnos en el análisis, les propongo unos datos y la ocurrencia de Alfredo Martirena. De acuerdo con la inflación prevista en el ordenamiento monetario, los precios crecerían 1,6 veces, pero el alza sería de 3 veces en las formas no estatales. En los primeros 20 días tras anunciarse el ordenamiento monetario, un total de 29.000 personas acudieron en busca de empleo a las direcciones municipales de trabajo. Al gobierno se le han ido de las manos algunos precios y tarifas, tanto en ofertas estatales como no estatales. Pero esto no me alarma. Forma parte natural de un proceso que por su complejidad y alcance necesita varios meses para conseguir equilibrios y más tiempo para desatar reacciones en la economía. Estamos ante un ajuste radical del modelo económico, con la eliminación de una moneda que ya no era convertible ni sostenible, y la anulación de una tasa de cambio oficial, un peso por un dólar, que nadie se había atrevido a tocar, a pesar de que frenaba desde hacía décadas múltiples actividades de la economía. A la par, se reordenan y amplían los salarios sobre los que descansan todas las producciones y servicios del país, en una jugada que apunta hacia 3 tumores que parecían incurables: la pérdida de valor del trabajo, las plantillas infladas y la pirámide salarial invertida. La afluencia de personas en busca de trabajo es quizás la primera señal de que algo empieza a enderezarse. Y a todo esto se suma la reforma profunda del sistema de precios y subsidios, probablemente el punto más sensible y difícil del ordenamiento. Los expertos extranjeros se quedaban viscos cuando trataban de entender nuestra dualidad monetaria y cambiaria y la red de precios que conllevaba. Pero creo que los cubanos tampoco la entendíamos mucho. Para enderezar todo este sistema, el proceso ha acudido a una inflación. Mantenerla bajo control para que no supere las pautas diseñadas por el gobierno en el área estatal y no estatal es hoy uno de los retos mayores, al combinarse la contracción de la oferta comercial con el crecimiento de dinero en circulación. Frente a transformación tan severa y abarcadora, es lógica la incertidumbre inicial, los tropiezos y hasta frustraciones por algunas tiendas que no aceptaron el CUC como estaba previsto. Sigo sin entender la negativa de los Servicupet, por ejemplo, pero realmente veo un alto número de tiendas abiertas al peso convertible. Incluso he entrado a formas privadas que siguen tomándolo, sin problemas. No están obligadas, pero tienen tiempo para hacerlo e inteligencia comercial ante sus clientes. En este escenario, enrarecido además por la crisis de la pandemia y sus agonías comerciales, es razonable y hasta recomendable ajustar tasas y precios cada vez que sea necesario. Centralmente era imposible prever decenas de miles de precios mayoristas existentes en el país y los cientos de miles de precios minoristas. La formación de precios, además, ha sido una debilidad histórica en nuestra economía. Pero no veo bien que en esta corrida haya caído la tarifa eléctrica. Por su valor transversal para todas las actividades de la economía y todos los consumidores,
los precios de la electricidad merecían mayor precisión del gobierno al diseñar el ordenamiento monetario. La rectificación de esa tarifa era necesaria, pero evidenció una pifia y además, seamos justos, la disposición del gobierno de escuchar y atender las opiniones del pueblo. Y esa es otra señal positiva en este proceso. Tanto como valor democrático indica inteligencia política para conducir el ordenamiento monetario, que me atrevo a definir como la reforma económica más complicada en que se ha metido Cuba desde 1959. En otros casos, la insatisfacción estalló con productos de bajo calado, un helado en Ecopelia, un panqué en Santi Espíritus o la entrada en parques recreativos. Si a sus administraciones se les fue la mano con los precios, que los bajen. Ahí también se pone a prueba otro valor agregado del ordenamiento monetario, la descentralización y la mayor autonomía de los gobiernos territoriales y de las empresas para trazar precios. Si antes era normal que muchos carecieran de capacidad para entender y manejar sus precios, el proceso en que nos encontramos les obligará a entrenarse para hacerlo. De lo contrario, fracasarán. Muchos privados también revelan poca preparación cuando suben precios indiscriminadamente. Ahora sufren sus clientes, luego sufrirán ellos, cuando esos consumidores se muevan hacia otros comercios, estatales o no estatales, que les ofrezcan mejor relación entre precios y calidad. El ordenamiento monetario ha creado ya un escenario de transparencia y de igualdad de condiciones para todos los actores de la economía, estatales, cooperativas y privados. Abre las puertas a otras transformaciones que nos permitirán saber quién es quién en la economía, quiénes son las buenas empresas, quiénes son los buenos trabajadores. Es un terremoto que pone a prueba las capacidades de todos, como comentó Oniel Díaz de la consultoría Auge en nuestra encuesta de fin de año. Este proceso está sacando a la luz distorsiones y deficiencias del modelo y las hace más insostenibles. Lo que pasó con las panaderías es una prueba. Algunos se alarmaron cuando el 8 y hasta el 15% de los consumidores dejó de adquirir el pan de la librera en varias provincias. A mí me pareció excelente la noticia. Si la calidad no justifica el precio de un peso, que se quede sin vender. Los consumidores tienen las oportunidades de ir a otra panadería. En definitiva, ya no hay diferencia de precios entre unas y otras. Dejemos la mentalidad paternalista que durante tantas décadas sirvió de escudo a la mala calidad y la estafa al consumidor, bajo el criterio de que se trataba de productos subsidiados con precios casi de regalo. ¿Y ahora? Estos conflictos pueden ser el pie forzado para rehacer las instituciones de protección al consumidor que criticaba certeramente hace unos días el colega Pepe Alejandro Rodríguez. El dislate de productores como juez y parte, mientras el consumidor queda con las manos atadas, se vuelve insostenible en el actual escenario de precios. Quizás sea también la hora de pasar esas panaderías y otras entidades a formatos como cooperativas o pequeñas empresas, las pymes, en que sus trabajadores tengan mayor protagonismo para decidir sobre sus ofertas y la calidad, y mayor compromiso e interés para satisfacer a sus clientes, que tendrían mayor razón para reclamar sus derechos y su dignidad como consumidores. ¿Qué encontró la colega Alicia Rodríguez Guerrero cuando salió a pulsar sentimientos de consumidores y de productores privados en este nuevo escenario monetario? Contar con precios que permitan al salario cumplir la función pretendida por el ordenamiento monetario es una demanda también para el sector no estatal. Si bien por el Estado todavía se intenta calibrar este proceso, saquemos cuentas sobre cómo lo vive este actor económico. Por ejemplo, la pizza Nápoles, es un ejemplo clave. La pizza Nápoles costaba $3.50 y hoy cuesta 85 pesos. Pero antes pagaba 10 pesos de aquí hasta la Virgen del Camino, que es mi trabajo, y ahora 20 lo veo bien porque ellos también tienen que tener un salario asequible para ellos también, ¿me entiendes? Yo pienso que si
dejan el petróleo a 8 pesos como está, no pueda dar algo a la cuenta. Pero hay otros negocios, por ejemplo, en la misma zona del Vedado, La Habana Vieja, que generalmente atendían al sector turístico, es decir, a los turistas que llegaban hasta el país, que sí he visto en sus cartas incrementos de precios quizás desmesurados. Diversas fueron las realidades encontradas por Sacando Cuentas, desde quienes ya botaron el sofá, como se dice en buen cubano, hasta otros como Juan Carlos, quienes entendieron la necesidad de no dejarse llevar por incrementos abusivos. Juan Quispán en estos momentos está inmerso en un análisis de los costos directos que son referidos a la materia prima y los costos indirectos. Estamos haciendo valoraciones, no hemos tomado la decisión final de subir. Esto también ha sido permitido por una cuenta de contingencia que manejamos que nos permite tener pérdidas en las utilidades, pero activar esa cuenta de contingencia nos permite trabajar 1 o 2 meses todos estos análisis. El emprendedor no puede ser ese ente económico, esa figura que ante una gran dificultad lo primero que haga es trasladar esa dificultad al precio, con la consecuente afectación al cliente y al servicio que se está prestando. Y hay trabajadores por cuenta propia que han excedido los precios hasta 5, 6, 7 veces. Hoy hay un grupo de enfrentamiento que está encargado de revisar todos los trabajadores por cuenta propia, incluso las entidades estatales, para que no haya violación en los precios. Y es que con la transformación de los precios en el país sobrevino el reto de contener una inflación superior a la diseñada. En el caso del sector no estatal, se previó que los incrementos no debían ser de más de 3 veces, y aunque un conjunto de decisiones acompañan ese anhelo, puede decirse que son suficientes. Fue muy acertado por parte del gobierno diferenciar a estas actividades productivas o de servicios, a este sector privado, diferenciar la tarifa doméstica para el sector doméstico y la tarifa productiva de servicios. Realmente fue algo bien aceptado. Otra medida que creo también muy positiva es que nos permite reportar el 100% de nuestros gastos. Una vieja demanda del sector privado. Los trabajadores no estatales tenían como mínimo exento en la base de cálculo hasta el 2020 $10,000 pesos. En las nuevas condiciones, todos los trabajadores por cuenta propia parten de un mínimo exento de $39,000 pesos. Hoy se está aprobando en los municipios, es facultad de los consejos de la administración municipal, que algunos trabajadores por cuenta propia pongan precios más asequibles, pero tienen bonificaciones en la política tributaria. Las limitaciones surgen ante un mercado mayorista para ese sector que al momento de realizar esta pesquisa no había definido sus precios, limitaciones para la adquisición de la materia prima y otras demandas que, si bien no justifican precios desmedidos, tensan la cuerda entre el productor-vendedor y el cliente. La demanda sigue siendo mucho mayor que la oferta que pueden dar, por lo tanto hoy es dificultoso conseguir una cerveza nacional, por ejemplo, que es la que tanto nos gusta. Actualmente tenemos que comprarlo, la mayoría de las cosas, en MRC, en moneda dura, que se nos encarece mucho las cosas. Ahora vas a encontrarte con un proceso de negociación entre las personas que ofrecen, que ofertan, y las personas que compran, o sea, la demanda. Inmediatamente, no debemos postergar la publicación de las listas negativas y las pymes. Y yo creo que las pymes, como te decía anteriormente, pueden contribuir decisivamente a que se aprovechen esas oportunidades, a que los niveles de desempleo, que es otra de las grandes contradicciones que tiene este proceso hacia adelante, se mitigue. Ante un escenario de escasez, topar precios puede ser una medida de contención temporal, pero no el camino definitivo. El que perdure debe ser el de una oferta que haga a nuestras empresas más competitivas y la calidad, garantía de los productos y servicios que reciben los consumidores. Habría que acompañar esto de políticas que eliminen cualquier barrera a que el que pueda producir en Cuba lo haga, de cualquier forma. Pesa mucho la necesidad de que todos los actores económicos, y reitero que todos, tenemos que expresar mejores resultados de eficiencia. Estaríamos estableciendo y estaríamos llevando a una mejor expresión directa de los precios que reconoce el mercado. A punta de lápiz, deben llevarse los cálculos para que tanto su bolsillo como el del país en general ganen con este ordenamiento. Se requieren análisis profundos en lo económico, la gestión empresarial, pero sobre todo pies pegados en la tierra y oídos en la gente. Sobre estos temas seguiremos sacando cuentas.
Con razón, la reforma de precios es uno de los ejes principales del ordenamiento monetario. Con el alza general de los salarios, suben los costos de las empresas y unidades presupuestadas y, por tanto, los precios mayoristas y los minoristas. ¿Cómo garantizar que se mantengan bajo control cuando la contracción de la oferta comercial y el aumento del déficit fiscal agregan presión inflacionaria a la escena? Otro desafío será que las empresas estatales y no estatales trabajen para reducir costos sin encubrir en los precios sus ineficiencias. Son cambios demasiado profundos, incluso en los hábitos del consumo, para esperar ingenuamente un resultado en pocos días o marearnos con la torpeza circunstancial de alguna tienda, empresa o ministerio. En las próximas semanas muchas cuentas tendremos que sacar y no pocos ajustes tendremos que hacer. Nos vemos.